Cordial saludo. Evaluación de la política en el marco de la educación inclusiva. Integrantes del grupo: Gilmer Efraín Maturana Palacio, quien les habla, Milena Chacón Moreno, Edgar José Mena Arboleda. Política y desarrollo de la educación inclusiva. Como introducción tenemos: la educación inclusiva la podemos entender como un modelo que busca garantizar el acceso, la permanencia y el éxito académico de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, sociales, culturales, étnicas y cognitivas. Esta ha experimentado una transformación significativa a lo largo de la historia. La educación inclusiva en el ámbito internacional. En 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de la ONU. Se establece el derecho a la educación como fundamental para todas las personas, independientemente de su condición, marcado en el primer paso hacia la inclusión. En 1981 se da el Año Internacional de las Personas con Discapacidad. En este año se fomenta la toma de conciencia global sobre las necesidades de las personas con discapacidad, incluyendo la educación. En 1990 se da la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos en Yongtien, Tailandia. La UNESCO, la UNICEF y el PNUD y el Banco Mundial acuerdan garantizar la educación básica para todos, reconociendo la importancia de incluir a niños con discapacidad. En 1994 se da la Declaración de Salamanca en España. Este documento es clave en la historia de la educación inclusiva. Se promueve un enfoque basado en la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de las escuelas rurales. En el año 2000 se presenta el Foro Mundial sobre la Educación en Dakar, Senegal. A través de este se refuerza el compromiso de lograr la educación para todos. Para el 2015, incluyendo a personas con discapacidad en este objetivo, y en este evento participaron gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil, reafirmando la educación como un derecho humano fundamental y un pilar esencial para el desarrollo sostenible. Y en el año 2006 se da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a través de la ONU. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la ONU en el año 2006, es un tratado internacional histórico que establece que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y libertades fundamentales que cualquier otra persona, prohibiendo toda forma de discriminación basada en la discapacidad. En el 2018, el Foro de Educación en Incheon, Corea del Sur, establece como objetivo atender a las necesidades educativas de personas con discapacidad visual,
En este foro se reafirmó el compromiso global con la educación como derecho humano fundamental y motor de desarrollo sostenible. Durante el foro se habló de la importancia de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En el 2020, a partir del fenómeno de la pandemia generada por el COVID-19, se generó la Ley 2088 sobre educación en emergencias. Durante la pandemia se reconocen los retos adicionales para garantizar el acceso a la educación de los estudiantes con discapacidad y se fomenta el uso de tecnologías asequibles. En el 2023, el Informe Global de Educación Inclusiva de la UNESCO resalta que ha habido avances persistentes acerca de las barreras significativas en la implementación de la práctica de políticas inclusivas. Este informe enfatiza en la educación inclusiva no solamente como un derecho, sino también como una herramienta fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. Hablamos ahora del ámbito nacional, de las leyes que se generaron particularmente en la sección de Colombia. En el 2046 se genera la creación del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, con el objetivo de establecer cuáles son y atender a las necesidades educativas de las personas con discapacidad visual. A partir de 1946 se establece en Colombia este instituto que fundamentalmente garantiza los derechos de inclusión a personas con discapacidad visual. La Constitución Política de Colombia se modifica de 1986 a 1991 y en el cual se establece que el derecho fundamental de la educación establece principios de igualdad y no discriminación en sus artículos 67 y 13. Igualmente se promulga una nueva constitución que transforma la estructura de institución, sociedad y jurídica en el contexto del marco del modelo central y excluyente, dando paso a una sociedad de derecho fundamentado en la democracia participativa, la equidad y los derechos humanos. En 1994 se establece la Ley 115, por medio de la cual se establecen las necesidades educativas especiales y se establecen programas para atender a poblaciones dentro del sistema educativo. En este año, Colombia prolonga esta ley, estableciendo una educación como derecho fundamental y un servicio público esencial, orientado al desarrollo integral del individuo y al fortalecimiento de valores democráticos y culturales. En el 2003, la sentencia T-567 de la Corte Constitucional declara que la exclusión de estudiantes con discapacidad de los colegios se establece como una forma de discriminación y vulneración de derechos fundamentales. Esta sentencia representa un avance significativo en la protección de los derechos fundamentales de las personas en condición de discapacidad. En el 2006, Colombia ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el marco de la Ley 1346, que establece medidas para garantizar sistemas educativos inclusivos. Además de eso, garantiza la accesibilidad, la educación inclusiva, el empleo digno y la participación de políticas para las personas con discapacidad, además de implementar ajustes razonables en los servicios públicos y privados. En el 2007, la Política Nacional de Discapacidad establece un documento conocido como el COMPES 80. Este establece el marco para promover la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos, incluida la educación. Este documento COMPES 80 fomenta la cultura del respeto por la diversidad, logrando un entorno más equitativo y asequible para todos. En 2013 aparece el decreto 366 del mismo año, que se define cómo se organizan los servicios de apoyo para estudiantes con necesidades educativas especiales en el sistema educativo regular. Este decreto define las responsabilidades de las entidades territoriales en garantizar el acceso y permanencia y calidad de la educación inclusiva. En el año 2015, en el Marco Nacional de la Educación Inclusiva, el Ministerio de Educación promueve estrategias pedagógicas para garantizar el acceso
y la permanencia de estudiantes con discapacidad. Este marco busca superar las barreras que enfrentan estudiantes con discapacidad, talentos excepcionales o situación en vulnerabilidad, promoviendo un enfoque basado en la equidad y el respeto a la diversidad. En el 2017, el decreto 1421 del mismo año, ¿sí?, que detalla o habla acerca de las condiciones necesarias para implementar la educación inclusiva en Colombia, incluyendo formación docente, adaptaciones curriculares y recursos tecnológicos en las instituciones de educación formal y no formales. En el año 2020, ¿sí?, en pandemia, aparece la Ley 2088 sobre educación en emergencias. Durante la pandemia del COVID-19 se reconocen los retos adicionales para garantizar el acceso a la educación de estudiantes con discapacidad y fomentar el uso de las tecnologías accesibles. En el año 2022, el Informe Nacional de Educación Inclusiva por el Ministerio de Educación Nacional, la Ley 2088 sobre educación en emergencia, ¿sí?, reconoce los retos adicionales para garantizar el acceso a la educación de estudiantes con discapacidad y fomenta el uso de tecnologías accesibles, que ese fue del inciso que hablaba, del inciso pasado, en el cual se expuso. El Informe Nacional de la Educación, el Ministerio de Educación Nacional, publicando en el año 2022, que establece una visión clara y precisa sobre la inclusión educativa en la nación o en Colombia. La circular 038 del 2023 da un paso importante hacia la inclusión educativa en Colombia. El Plan Nacional, dentro del Plan Nacional de Desarrollo del 2022 al 2026, incluye el objetivo específico para fortalecer la educación inclusiva en contextos rurales y urbanos, priorizando la accesibilidad y la formación en inclusión en el contexto educativo colombiano. La circular 038 del año 2023 desempeña un papel muy importante a reafirmar y consolidar la educación como un derecho fundamental para todos, independientemente de su situación migratoria. Para ir concluyendo, podemos decir que la educación inclusiva, tanto a nivel nacional en Colombia como a nivel internacional, ha recorrido un camino significativo hacia el reconocimiento del derecho y buscando una educación equitativa y de calidad para todos. Pero a pesar de sus avances, todavía hay mucho que hacer, debido a que muchas instituciones de educación formal y no formal no cuentan con el personal calificado, idóneo o formado para afrontar estos retos de la implementación inclusiva de calidad. Muchas gracias.